Bueno, en este video vamos a hablar de escalado de frecuencia o normalización. Vamos a suponer que mediante un circuito RC, resistencia y capacitor, queremos lograr una respuesta de amplitud que tenga esta forma y que responda a esta ecuación en el dominio de la variable compleja. Y que, bueno, esta forma, que la respuesta de amplitud responda a esta forma en el dominio de la frecuencia, ¿no? Para eso lo primero que tengo que hacer es ver qué respuesta en frecuencia tiene esto, y eso lo hacíamos reemplazando S por J omega, porque cuando hablamos de respuesta en frecuencia siempre tenemos entradas en novidal, o sea, en régimen permanente. Bien, al reemplazar S por J omega, además saco el módulo de la transferencia que me queda, porque yo quiero la respuesta de amplitud. Y el módulo, recuerden que es el módulo del numerador dividido sobre el módulo del denominador. El denominador tenía J omega más 1, que es un número complejo. El módulo de J omega más 1 es raíz de omega cuadrado más 1 cuadrado. Esto lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces me queda esto. Si yo grafico esto, me va a dar esto acá. Ya que está, le voy a mostrar un programita para graficar que ni siquiera lo tienen que bajar porque es online. Se llama, acá lo tengo, se llama fooplot. Así como está escrito acá, fooplot. Le dan enter, les aparece esto, y acá tienen, en este espacio, tienen que escribir la función que quieren graficar. En este caso está graficado x cuadrado, x al cuadrado, la variable independiente se llama x acá, no hay otra manera. Y entonces quiero graficar 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esto lo hago así. 1 sobre SQRT, quiere decir raíz cuadrada, de todo lo que está entre paréntesis x cuadrado más 1. Bueno, eso es exactamente lo que tengo en el ejercicio. Le doy enter y fíjense, ahí está. Yo con esto, con la ruedita del mouse, acerco y esto lo acomodo como yo quiero ahí, más o menos. Y fíjense que para 1 me da 1 sobre raíz de 2, o 0,707. Es exactamente lo que yo quiero. Bueno, si esto yo lo quiero después capturar para ponerlo en algún documento, como era, tengo que tocar, a ver, exportar. Acá está. Exportar como una imagen, como PNG o como PDF. Prueben con esto y le ponen descargar y ahí les baja la imagen esta acá. Acá pueden también cambiar de color con los trazos. Bueno, hay un montón de cosas para tocar. No quiero demorarme mucho con esto, pero investiguenlo. Si les gusta, lo pueden usar para hacer los ejercicios que por ahí les pido graficar, o cuando tengan alguna duda. Bien, seguimos entonces. Bueno, el circuito que responde a esta transferencia y que tiene esta respuesta de amplitud es este circuito que está acá, porque esto es un pasabajo, ¿no? Yo lo miro así y pasan las frecuencias bajas y las altas no. Recuerden también preguntarse qué pasa cuando omega tiende a infinito y qué pasa cuando omega tiende a cero. Siempre cuando tienen esa duda, te hacen esa pregunta. Bueno, este circuito responde a esta transferencia y ahora lo que voy a tener que hacer es poner los valores de cada uno. Pero antes lo que hago, saco la transferencia en función de los componentes, hallo la transferencia en función de los componentes, la transferencia de tensión de salida sobre tensión de entrada. Esto lo hemos hecho muchas veces, me da esto. Lo reacomodo para dejar la variable independiente S sola, como ya saben, y me queda esto que está acá. Para que esto sea exactamente igual a esto, tengo que hacer que 1 sobre RC valga 1. ¿No? Que 1 sobre RC valga 1. Por lo tanto, R por C va a valer 1. Bueno, acá tengo dos incógnitas, entonces necesariamente tengo que tomar una decisión y decir, bueno, por ejemplo, R vale 1. Si R vale 1, C va a valer 1. Bueno, eso es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Hay una manera, a manera de introducción, cómo diseñar un filtro. Ahora, ¿qué es esto de escalado? Bueno, supongamos que yo ya tengo mi
mi topología circuital, mi forma de conectar, de hacer el filtro pasabajos, que va a responder a esta ecuación con esta amplitud, pero va a tener la frecuencia de corte, va a estar en 1 radián sobre segundo, y yo en realidad lo quiero en 10 radianes sobre segundo. Bueno, lo que queda, hay dos caminos, ¿no? O recalcular todo el circuito, decir, bueno, entonces 1 sobre RC tiene que ser igual a 10 y empezar a despejar, lo cual en este caso podría ser una solución, porque esto es tan simple que lo hago y listo. Pero hay circuitos mucho más complicados que no conviene hacerlo así, porque es como muy largo el camino. Entonces lo que se hace en esos casos es hacer un escalado de frecuencia. Bien, el escalado de frecuencia entonces, en este caso, significa que acá, en vez de tener 1 radián sobre segundo, va a tener 10 radianes sobre segundo. Sería equivalente a multiplicar por 10 todo el eje omega. Bien, ahora, ¿cómo influyen en los componentes escalar el eje omega? ¿Qué cambios tengo que hacer en los componentes cuando yo escalo el eje omega? Bien, veámoslo ahora eso. Vamos a llamar omega prima a la nueva frecuencia, tal que se cumpla que omega prima va a ser 10 veces omega. Omega es esta, ¿no? Mi nuevo omega prima va a ser 10 veces omega. Si yo esto lo multiplico por j acá y por j acá, no cambia nada, y además eso me da pie para volver para atrás, digamos, en este sentido, cuando yo hice este pasaje, y poder escribir que S' va a ser igual a 10S, donde S es la variable compleja, ¿no? Y de acá puedo deducir que S, la vieja variable compleja, va a ser 1/10 de la nueva variable compleja. ¿Qué pasa con las reactancias? La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. En principio acá ya podemos deducir que la resistencia no cambia, porque la resistencia no depende de S, no depende de omega. Las reactancias sí, dependen de S y dependen de omega. Entonces, veamos con reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, X sub C va a ser igual a 1 sobre SC. Reemplazamos, o sea, vemos que pasa en el nuevo dominio, S', entonces S lo reemplazamos por S' sobre 10, me queda esto, y a todo esto que está acá lo llamo C', y de acá puedo escribir que el nuevo capacitor va a ser igual a 10 veces más chico que el viejo capacitor, para realizar ese escalado que yo quiero, ¿no? Lo mismo ocurre con la inductancia. La inductancia tiene una reactancia inductiva que va a ser igual a S por L. Yo reemplazo S por S', me queda esto. A todo esto que está acá lo llamo L'. Entonces puedo deducir que L' va a ser igual a L vieja sobre 10. Y para R, como dijimos hace un ratito, no hay cambio, ya que no depende de omega. Entonces, en general, una vez que diseño un filtro y obtengo los componentes, puedo variar sus características en frecuencia haciendo un escalado. O sea, yo diseño un filtro, como hicimos recién, un ejemplo muy básico. Calculé los componentes para 1 radián sobre segundo. Y después digo, no, pero yo lo quiero para otro tipo de frecuencia de corte. Calculamos para 10, puede haber sido para 10, 100, 1, 2. Bueno, hacer ese cambio implica hacer un escalado de frecuencia y modificar los componentes, como lo acabamos de deducir, de esta manera. Acá está escrito en forma genérica. En el ejemplo que vimos, la constante de expansión de frecuencia valía 10. Bueno, acá la llamo KW. Entonces, si KW va a ser la constante que me modifica el escalado de frecuencia, puedo hacer esto con los componentes, y la resistencia, mi nueva resistencia, va a ser igual a la resistencia vieja. Mi nuevo capacitor va a ser el capacitor viejo dividido K, y la inductancia nueva va a ser igual a la inductancia vieja dividido K. A esto entonces se lo llama escalado en frecuencia. Bueno, veamos otro tipo de escalado que también es muy útil
cuando empecemos a calcular filtros, que se va a llamar escalado en impedancia. ¿Qué significa esto? ¿O para qué sirve? Bueno, volviendo al ejemplito este que tenemos acá. Nosotros habíamos calculado un filtro para que tenga una frecuencia de corte de 1 radián sobre segundo, y habíamos dicho, bueno, voy a usar una resistencia de 1 ohm y un capacitor de 1 faradio. Bueno, acá lo raro es el capacitor de 1 faradio. El capacitor de 1 faradio es algo enorme. La resistencia de 1 ohm es un valor pequeño, pero bueno, es aceptable. Esto comercialmente un capacitor de 1 faradio no tiene mucho sentido. Entonces, acá lo que está bueno, si yo quiero que el filtro siga teniendo una frecuencia de corte, por ejemplo, 1 radián sobre segundo, o la que sea que haya calculado, usar esta técnica de escalado en impedancia para cambiar alguno de los componentes que no me gusta porque es muy un valor que no existe un valor comercial porque es muy chiquito o muy grande, como este caso. Entonces, cambiar ese componente que a mí no me sirve o que no puedo comercialmente conseguirlo, y que así todo el filtro siga funcionando de la forma que yo lo calculé. Entonces, evidentemente, si yo cambio un componente y quiero que siga funcionando de la forma que yo lo calculé, voy a tener que cambiar los otros componentes. Eso es algo lógico, creo. Entonces, el escalado en impedancia me dice, bueno, si vos cambiás uno de los componentes en alguna proporción, vas a tener que cambiar los otros en la misma proporción. Y acá la demostración no está, pero la demostración sale de hacer un análisis también de las impedancias del circuito. Y se llega a la conclusión de que vamos a suponer que yo quiero tocar la resistencia porque era muy chiquita o muy grande, la quiero tocar en un factor K, o sea, mi nueva resistencia va a ser K veces la resistencia vieja. Entonces, si yo hice eso, a mi inductancia también la voy a modificar de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Si la resistencia era muy chica, entonces mi nueva resistencia va a ser 10 veces más grande, bueno, tengo que poner una inductancia 10 veces más grande y, acá, ojo, tengo que poner un capacitor 10 veces más chico. Y si K vale menor que 1, también tengo que usar exactamente esto que está acá, esta forma. Bueno, esto se lo conoce como escalado en impedancia. Bien, les hago algunos comentarios sobre el término normalización en frecuencia o en impedancia. Acá vimos que hacíamos un escalado en impedancia y un escalado en frecuencia. Cuando decimos que normalizamos, cuando haciendo un escalado estamos normalizando algo, bueno, cuando escalamos un filtro para que la omega de paso valga 1, a ese tipo de escalado se le conoce como normalización en frecuencia. Vamos a suponer que yo diseñé un filtro, pero que la frecuencia de paso no era 1, era cualquier otra, pero yo la quiero forzar a que sea 1, con la técnica que aprendimos recién. Entonces a eso se lo conoce como normalizar el filtro en frecuencia. De manera similar, yo puedo calcular un filtro y hacer que la resistencia valga 1, que alguna de las resistencias valga 1. En el caso de haber muchas, bueno, tengo que elegir que una resistencia valga 1. Entonces, cuando alguna de las resistencias del filtro se quiere que valga 1, ese proceso se llama normalización en impedancia. Bien, ¿para qué sirve esto de normalizar? En principio para poder comparar varios filtros entre sí. Vamos a suponer que yo tengo distintos circuitos pasabajos, no todos son iguales, ¿no? Algunos tienen bobinas, otros no, otros tienen capacitores, otros no. Y los quiero comparar entre sí, a ver qué tan bien filtra o qué respuesta de amplitud tienen entre sí. Y si algunos estaban diseñados para una frecuencia de paso y otros para otra, no los voy a poder comparar entre sí porque, o sea, desde ya que va a dar algo totalmente distinto. Entonces lo que hago, los normalizo todos a una frecuencia de paso igual a 1 y ahí sí, comparo las gráficas entre sí. ¿Para qué también se normaliza? Bueno, para poder crear tablas de filtros prototipos, eso lo vamos a ver más adelante. Ya hay tablas, digamos, de filtros prototipos, que todos ellos tienen omega de paso igual a 1 y resistencia igual a 1. Eso quiere decir que alguien alguna vez diseñó un filtro, lo normalizó
y creó una tabla que vamos a ver cómo se usa, y yo tengo que tener en cuenta que esa tabla es para omega paso 1 y resistencia igual a 1, y si yo lo quiero usar para, seguramente para otro tipo de resistencia y otro tipo de frecuencia, lo voy a tener que desnormalizar o hacer un escalado en frecuencia y en impedancia a otro valor que no sea 1. Bien, las tablas de filtros prototipos permiten diseñar filtros low pass filter pasabajos con determinadas características de atenuación, pero para omega 1 y resistencia 1, y una vez diseñados hay que desnormalizarlos para obtener la omega de paso y resistencias deseadas. Lo que dije recién. Bueno, además, me adelanto un poquito con el tema que sigue. Si yo quiero una respuesta que no sea pasabajo, hay que transformar el filtro. Por ejemplo, de pasa bajo a pasa alto. Y esto también se puede hacer. Yo tengo un filtro que anda muy bien como filtro pasa bajo, pero yo no quiero que sea un pasa bajo y que ande muy bien en pasa altos. Bueno, hay una técnica que sirve para transformar ese filtro de pasa bajo a pasa altos. Y esto está bueno porque hay muchas tablas de filtros prototipos pasa bajo. En realidad casi todas las tablas son prototipos pasa bajo, y yo puedo hacer una transformación a filtro pasa alto a filtro pasa banda. Eso es lo que vamos a ver en el tema que sigue. Bueno, veamos transformación de frecuencia. Vamos a ver la transformación de un filtro pasa bajos a un filtro pasa altos. Vamos a partir de un filtro pasa bajo con transferencia HDS, un filtro pasa bajo normalizado, ¿no? A una frecuencia de corte igual a 1, que tenga una transferencia HDS cualquiera. Si hacemos un cambio de variable y llamamos lambda a la nueva variable, que va a ser igual a 1 sobre S, donde S es la variable original del filtro pasabajos, podemos decir también que S va a ser igual a 1 sobre lambda. O sea, esta va a ser la variable compleja del filtro pasa altos, que se relaciona con el filtro pasa bajo que quiero transformar de esta manera, donde lambda es la variable del filtro pasa altos. Bien, mediante esta transformación, el eje J omega del plano S, o sea del plano complejo del filtro pasabajos, se transforma en el eje J omega prima del plano lambda del filtro pasa altos. Si yo tomo esto que está acá y quiero empezar a analizar la respuesta en frecuencia, siempre recuerden que tenía que transformar por J omega la variable S, y se la transformo por J omega, y la variable lambda la transformo por J omega prima, y puedo escribir esto. Y a su vez, esto yo puedo despejar omega prima, y me va a dar esto acá, negativo. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo hago esto? A ver, esto es matemática. Paso este J omega prima para acá arriba, este J omega abajo, este J omega para acá abajo. Y después, la J que me queda acá abajo la paso para acá arriba, J por J me da negativo. Entonces me queda omega menos omega prima igual a 1 sobre omega. Y bueno, este negativo lo paso para este lado y me queda omega prima igual a menos 1 sobre omega. Así se va a transformar, se van a transformar las frecuencias de un plano al otro. Vamos a ver qué queda de esa transformación. Si yo en el plano original omega valía 0, ahora va a valer menos infinito. ¿Por qué? Bueno, porque si yo reemplazo 0 por acá, hago esto muy chiquitito y me acerco por derecha, me voy a ir a menos infinito. Vamos de vuelta. Yo a esta omega original me acerco a 0 por derecha. Me hago cada vez más chiquito, pero en forma positiva. Bueno, esto se va a hacer cada vez más grande en forma negativa. A eso se refiere. Después, cuando omega tiende a 0 por izquierda, esto se va a ir a infinito. Y así para todos los otros valores, ¿no? ¿Por qué hago esto? Bueno, porque yo tengo acá, por ejemplo, la plantilla de atenuación, recuerdan en el último video, de un filtro pasabajos, que tenía esta forma. Esto es una plantilla bilateral. Nosotros habíamos visto de acá para acá,
pero sabemos que tiene su contraparte negativa, como todo filtro real. Ahora, si yo me acerco a 0 por izquierda, el filtro pasa abajo se va a ir a más infinito, estamos en este caso. Si yo me acerco a 0 por derecha en el filtro pasa bajos, el filtro pasa alto se va a ir a infinito por izquierda. Y si yo lo hago para todos los valores del eje, me va a quedar una plantilla de atenuación de este tipo, haciendo esas transformaciones. Y fíjese qué es lo que pasa cuando yo dibujo y analizo esa plantilla, me queda esto. Y esto corresponde a una plantilla de un filtro pasa altos. Y me confirma que la transformación que yo elegí, esta, es correcta. Esta transformación hace que un filtro pasa abajo se convierta en un filtro pasa altos. Esta transformación en una transferencia del tipo pasa abajo la va a convertir en una transferencia del tipo pasa altos. Bien, ahora ¿qué pasa con los valores de los componentes reales? ¿Qué pasa con la resistencia, con el capacitor y con el inductor? Bueno, eso lo vemos acá. Con esta transformación las impedancias cambian, obviamente. No la resistencia no cambia. La resistencia no se ve afectada por la frecuencia, por lo tanto las resistencias en el pasa abajo van a tener el mismo valor en el pasa altos. ¿Y qué va a pasar con por ejemplo, la inductancia? Bueno, esto lo analizo analizando la reactancia inductiva del filtro pasabajos. Hago el cambio de variable y esto, cuando yo reemplazo S por 1 sobre lambda, que es mi propuesta de cambio de variable, me queda una cosa así, esto que está acá. Y esto tiene forma, o sea, yo sé que esto es una variable compleja, es algo similar a S. Lo que pasa es que lo puedo haber llamado S' también, pero acá, de donde yo saqué esto, directamente para no confundirlo lo llaman lambda. Si yo tengo 1 sobre lambda, tiene forma de reactancia también, que acá todo lo que está acá multiplicado tiene forma de capacitor, porque recuerden, la reactancia del capacitor es 1 sobre SC, y esto es 1 sobre lambda por algo acá no hay nada, ¿no? Pero yo, si matemáticamente puedo, a esta LI la puedo escribir como 1 sobre LI acá abajo. Y entonces todo lo que está acá abajo, multiplicando a lambda, tiene forma de capacitor, tiene dimensiones de capacitor. Entonces C' va a ser igual a 1 sobre lambda sobre L. El mismo análisis puedo hacer para la reactancia capacitiva del filtro pasa abajo, que se transforma en lambda sobre CI. Entonces yo voy a esperar que todo lo que esté acá tenga forma de bobina, de inductancia. Bueno, esta C sub i que está dividiendo la puedo escribir como 1 sobre C sub i multiplicando acá. Y llego a esta igualdad. Bueno, y esto como resultado final me dice que las bobinas se transforman en las bobinas y capacitores del filtro pasa abajo se transforman en capacitores y bobinas en el filtro pasa alto. O sea, lo que era en el lugar donde iba una bobina en el filtro pasa abajo, yo voy a poner un capacitor, y a ese capacitor le voy a dar un valor que va a ser 1 sobre LI. Si acá tenía tantos milihenry o microhenry o lo que sea, en ese lugar voy a sacar la bobina y voy a poner un capacitor que tenga este valor, 1 sobre tantos milihenry, microhenry, lo que sea. Y lo mismo va a ocurrir con la inductancia. Ya vamos a hacer ejercicios de esto. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, encontrar la plantilla pasabajos normalizada cuya transformación produzca la siguiente plantilla. Bien, si yo miro acá, esto es una plantilla del tipo, una plantilla de atenuación del tipo pasa altos. ¿Por qué? Porque fíjense que acá las frecuencias bajas tienen una atenuación alta. Como mínimo atenúa hasta acá. Y en la banda de paso atenúa poquito. Como máximo atenúa hasta acá. Recuerden lo del video pasado. Esta frecuencia de acá la llamamos frecuencia de paso y esta frecuencia de acá frecuencia de atenuación. Entonces,
yo tengo que encontrar, haciendo una transformación inversa a la que vimos acá, pero similar, qué filtro pasabajos me llevó hasta acá. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y me da como dato que la frecuencia de atenuación en radianes, ¿no? Porque estamos hablando en radianes, va a ser 1 por 10 a la 5 radianes sobre segundo, y la frecuencia de paso, que tiene que ser necesariamente mayor que la frecuencia de atenuación, en el caso de los filtros pasadaltos, va a ser de 1.1 por 10 a la 5 radianes sobre segundo. Bien, lo primero que tengo que hacer es normalizar el filtro a la frecuencia de normalización que es 1 radian sobre segundo para la frecuencia de paso. Yo eso me parece que no lo dije en ningún momento, pero siempre que yo normalizo, se normaliza la frecuencia de paso, ¿no? Esta, la frecuencia de paso, porque acá hay dos frecuencias, digo, ¿cuál normalizo a 1? Bueno, esta, y la otra va a quedar relacionada con el factor de normalización que yo elija. Bueno, yo tengo que hacer que la frecuencia de paso la tengo que multiplicar o dividir, digamos, depende de cómo lo mire, por un factor para que me dé 1. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué número tengo que multiplicar omega prima p para que me dé 1? Y la tengo que multiplicar por un número que va a ser 1 sobre 1.1 por 10 a la 5. Ese sería mi K, mi KW. Bueno, entonces acá podría haber escrito acá al lado KW igual a 1 sobre 1,1 por 10 a la 5. Imagínense que lo escribí acá. Entonces, la omega prima normalizada va a dar 1 radian sobre segundo, porque va a ser esta multiplicada por K omega. Entonces por eso le escribí la N mayúscula acá. Y la atenuación queda omega, la atenuación normalizada queda omega prima de atenuación por el KW, y el KW es 1 sobre omega p prima, o sea 1 sobre 1.1 por 10 a la 5. Bueno, y eso me da, cuando hago 1 por 10 a la 5 sobre 1.1 por 10 a la 5, me da 0.09 radianes por segundo. Bien, de todas maneras, por ahora sigue siendo esta mayor que esta. ¿Por qué? Porque sigue siendo todavía un filtro del tipo pasaaltos. Entonces ahora lo que quiero hacer es transformo esto para hacer lo que me pide el ejercicio, encontrar cuál fue el filtro original, pasabajos. Bueno, ¿y cómo hago la transformación? Bueno, utilizando esta relación que habíamos estudiado hace un ratito. Mi omega prima se relaciona con la omega del pasabajos de esta manera. Entonces, ¿qué hago? La omega de paso de mi filtro pasabajos va a ser igual a 1 sobre la omega de paso normalizada de mi filtro pasaaltos. Me va a seguir dando 1 porque esto vale 1. Lo cual me quiere decir que mi filtro pasabajos también está normalizado. Eso es lo que yo quería. Bueno, me falta la frecuencia de atenuación de mi filtro pasabajos. Y la frecuencia de atenuación va a ser 1 sobre la frecuencia de atenuación normalizada prima. Y esta va a ser esta es la frecuencia de atenuación normalizada del pasaaltos. Y como resultado me da 1.1 radian sobre segundo. Lo cual también es lógico. ¿Por qué? Porque esto, al ser pasabajos, la frecuencia de atenuación ahora es mayor a la frecuencia de paso. Esto es un parámetro como para que vean que el ejercicio está bien hecho. Bien. Acá no dibujé ninguna plantilla, pero podría haber dibujado una plantilla y ubicar estos dos valores. La plantilla queda así, parecida a esta. Donde esto va a valer 1 y esto va a valer 1.1. Siguiente ejercicio. Dice, encontrar el filtro low pass filter normalizado para sintetizar un high pass filter con las siguientes características. Atenuación 3 dB a 200 Hz y 30 dB a 50 Hz. Bueno, ¿qué me pide? Algo parecido al anterior. Yo quiero un filtro pasaaltos que tenga estas características. Bueno, ¿con qué filtro pasabajo fue sintetizado? Eso es lo que me está preguntando. Sintetizado quiere decir llevado a circuito. Bien,
Entonces lo primero que hago, dibujo con los datos que yo tengo acá la plantilla del pasaaltos. Entonces, ubicando todos los datos, transformo este ejercicio en el anterior, ¿no? Porque el anterior ya me daban todo. Ahora está un poquito más rebuscado, tengo que proponer esto. Bueno, entonces con los datos que yo tengo, primero dibujo una plantilla tipo pasaaltos, plantilla de atenuación, ¿no? Recuerden siempre plantilla de atenuación. Y ahí empiezo a poner los valores. Digo, tiene una atenuación de 3 dB a 200 Hz. Bueno, entonces 200 Hz, tac, 3 dB. De acá para adelante, 3 dB. Atenuación de 3 dB. Después me dice 30 dB a 50 Hz. Acá como mínimo 30 dB. Y acá como máximo 3 dB. Plantilla de atenuación de un filtro pasaaltos. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Empezar a normalizar y encontrar los valores del filtro pasabajos. Ahora lo hacemos, pero quería aclararles esto. Fíjense qué es esto que está acá. Esta es la plantilla de transmisión o la plantilla, lo que habíamos dicho, que acá había una bisagra. Bueno, si yo imagino que acá hay una bisagra y esto lo hago girar, que salga de la pantalla y que caiga, me va a dar esta gráfica, que es la plantilla de transmisión. Estos valores no cambian, la frecuencia de atenuación y la frecuencia de paso, que me quiere decir que acá transmite poco y acá transmite mucho, porque es una plantilla de transmisión de un filtro pasaaltos. Como máximo atenuó 3 dB en la banda de paso y como mínimo atenuó 30 dB en la banda de atenuación. Bien, ahora todo esto yo lo tengo que transformar en pasabajos, el pasabajo original que me dio esto. Bueno, normalizo, atenuación normalizado y paso normalizado. Paso normalizado me va a dar 1, o sea el K es 1 sobre 200. Con eso saco la atenuación normalizada, que es esta. Ya la de paso normalizada me va a dar 1. Bueno, otra diferencia que hay acá, que acá trabajo en Hz, pero es casi lo mismo. En vez de radianes son Hz. Y multiplicando a la atenuación que no está normalizada por el KW, que es 1 sobre 200, me da atenuación normalizado 50 de 200, 0.25 Hz. Bien. ¿Qué hago ahora? Transformo, volvemos para atrás con esto que habíamos visto acá, y hago 1 sobre paso normalizado, me da paso, frecuencia de paso del pasabajos, 1 Hz. 1 sobre atenuación normalizada del pasaaltos, me da atenuación, también sigue siendo normalizado porque la de paso está normalizada, atenuación del pasabajo, me da 4. Bueno, con esos datos dibujo la plantilla de atenuación del pasabajos que dio este pasaaltos y ubico los valores acá y acá. Y con esto dibujo la plantilla de transmisión, haciendo ese mecanismo que yo les digo de bisagra, y me va a dar esto que está acá. Entonces de esta manera vimos unos ejemplos. Más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos, pero estos son los primeros que hay que analizarlos muy despacio, con el apunte, hacerlos uno mismo sobre papel. Esto es todo un proceso que lleva tiempo. Bien, vamos a dejar acá por ahora, y en el próximo video vamos a ver transformación de pasabajos a pasabanda, que es otra transformación interesante.